botanas ricas quieres probar. Las botanas mariachísimo te encantarán. Son unas botanas con sabor sin igual. Son unas botanas con sabor tan natural. Botanas mariachísimo ricas están. Producto de la familia Cariocas. Come frutas y verduras. 106.9 XHSCCT Red San José Radio. La nueva expresión radial. Buenos días. El equipo laico al servicio de la pastoral, a través del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, presentan Zagales del Buen Pastor. Hermanos, muy buenos días, luz y sal. Reunir y servir. Bienvenidos a una emisión más de Zagales del Buen Pastor. Les saluda Gerardo García de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Santa María, Totoltepec. Y saludo a quienes nos siguen a través de Red San José Radio en el 106.9 de FM o por internet en www.encuentroconlaverdadradio.com. Y por supuesto a nuestros hermanos de Facebook en programa Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca. Hermanos todos, hermanos que se están conectando, pongámonos en presencia de Dios nuestro Señor para pedir su auxilio en esta lección. Diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre y Señor nuestro, Creador de todo cuanto existe, permítenos llevar y transmitir tu palabra a nuestros hermanos que nos ven y escuchan, siempre de acuerdo a tu divina voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, hermanos que nos ven, que nos escuchan y que van a participar con nosotros, mándenos sus preguntas al 722-319-2544. Bueno, pues continuando con nuestro curso de segundo grado, hoy tocaremos y reflexionaremos la lección número 3, las parábolas del reino, y veremos que son enseñanzas para el anuncio del reino de Dios. Y para esta reflexión tengo a mis hermanos Santiago y Noé, a quienes les pido que se presenten. Hermano Santiago, luz y sal. Hola, buenos días, luz y sal. Mi nombre es Santiago Francisco Hernández. Mi centro se llama San Diego de Alcalá y pertenece a la parroquia del Señor de la Preciosa Sangre, ex Hacienda de Ayala, Villa Victoria. Voy a cursar el 5º grado, claro, la segunda vuelta. Por la gracia de Dios, soy coordinador zonal y en este nuevo curso 2025-2026 voy a dar servicio como director para primer grado. Gracias. Bienvenido, hermano. Hermano Noé, luz y sal. Luz y sal a todos. Mi nombre es Noé Rangel Martínez. Vengo de la parroquia de Nuestra Señora de la Merced. Soy coordinador regional y soy director de segundo grado en el centro de Nuestra Señora de los Remedios. Un gusto tenerte por aquí, hermano. Y bueno, pues, ¿qué les parece, hermanos, si entramos en materia? Y comencemos diciendo que en la lección anterior vimos la relación que hubo entre el pueblo de Dios, el pueblo escogido, con el mismo Dios, cuando el pueblo era teocrático y Dios gobernaba a través de hombres como Moisés, como Josué, quienes en este momento de la historia han regresado al Padre. Aún así, el pueblo era teocrático, pero veamos qué más siguió en la historia de la salvación. Adelante, hermano. Pues sí, hermanos, muerto a su vez Josué, el pueblo siguió aún bajo la forma teocrática de gobierno dirigido por sus sacerdotes. Pero en tiempo de emergencia, debido a la presencia de invasores de las 12 tribus que lo integraban, se ponían bajo el mando de un caudillo temporal. A esta clase de dirigentes de emergencia les dieron el nombre de jueces. Pues sí, hermanos, la presencia de los jueces no alteró el sistema de gobierno y aún lo fortaleció más, pues los jueces nunca estuvieron en rivalidad con los sacerdotes. Por eso, de este modo siguió adelante este gobierno teocrático hasta la ancianidad del sumo sacerdote Samuel. Ya cansado él, ya avanzado en su edad, el pueblo le pide un rey para que los gobierne. En esto el sumo sacerdote Samuel, pues sí se duele ante esa actitud popular y juzgándola como un rechazo a Yahvé y un signo de desagradecimiento. Cuando Samuel acude a Yahvé para decirle todo esto, lo que está pasando, Dios lo sorprende, o sea, con esa aceptación de la voluntad del pueblo y con el mandato de ese rey solicitado. Pero algo más relevante, hermanos, es de que Dios le dice a Samuel,
te han rechazado a ti, no me han, te han rechazado a ti y me han rechazado a mí y no a ti. Exacto. Y mi reino no reina sobre ellos. Y esto lo vemos en 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Así es, hermano. Así es, esta parte de la historia, como podemos escuchar, el pueblo quiere algo más visual, quiere algo más tangible y le pide un rey, ¿no? Quiere un rey y entonces se está despreciando a Dios. Qué interesante. Nosotros, ¿cuántas veces no hemos despreciado a Dios? Hermano que me escuchas, ¿cuántas veces no te han invitado a algún servicio? ¿Cuántas veces no te han invitado el mismo Dios a ayudar a una persona, a ayudar a una familia, ponerte al servicio de alguien con esa bondad, con esa fraternidad? Hermano, ¿cuántas veces te ha ido a ti? Coméntanos, ¿alguna vez has despreciado a nuestro Señor? A Dios. Pues sí, hermanos, yo creo que en un momento, pues sí, también he rechazado a Dios cuando iniciaba mi formación, o sea, pues algo muy diferente para mí, cuando me asignaron de que fuera coordinador regional, pero a otra parroquia. Mi formación estaba en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, Villa Victoria. Me mandaron a ser coordinador a otra parroquia, pues sí les dije, oye, ¿por qué yo? Si yo tengo muy poco tiempo, hay otros hermanos que tienen más capacidad, que tienen más tiempo de hacerlo, ¿y por qué yo? En ese momento, hermano, sí, yo rechacé al Señor porque Él ya me estaba llamando a ese servicio, pero yo no me sentía capaz. Por eso sí, digo dignamente y también, o sea, con orgullo de que sí, también lo rechacé, pero gracias a Él, aquí estoy, hermanos. Gloria a Dios, hermano. Y así es, Dios dice, tú no te preocupes, dales ese rey que quieren. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y bueno, pues entonces llega la época de los reyes. Hermano Noé, ¿qué nos puedes comentar? Claro, llega la época de los reyes y en la cual pues el pueblo elige sus reyes y hay uno muy querido y por el pueblo y por Dios, el rey David, en quien pues por su confianza y fe y fidelidad a Dios, pues tiene esa aceptación de Dios y de su pueblo. Entonces pues como vemos que la fidelidad de Dios nos lleva a superar batallas, a vencer obstáculos, porque eso fue David, venció muchos obstáculos, batallas, y pues asimismo pues desde ese momento pues también como hombre pues se tiene la debilidad, y pues David tiene la debilidad de fijarse en los ojos en la mujer ajena, y eso es ingrato a los ojos de Dios, y desde ese momento pues su reino decae porque pues el pecado no es aceptado a Dios. Es correcto, hermano, es correcto. En esta época de los reyes llega este segundo rey. Recordemos que el primero fue Saúl. El segundo rey más querido, más amado, que más obedeció a Dios, que estuvo realmente en una obediencia y una complacencia a Dios durante su reinado, pues fue David. Pero, como bien lo comenta nuestro hermano Noé, se equivocó. Y algo que nos comentaba alguna vez mi hermano Noé es que cuando hay desobediencia suceden calamidades. Pues eso sucedió en el reinado de David. Y tenemos debilidades. Hermano Noé, hablaste de debilidades. Coméntanos cómo te ha ido cuando tienes esas debilidades en tu servicio. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuáles debilidades? Claro, hermano, pues la debilidad que más se me da, bueno, como servidor, pues es la pereza. ¿El por qué? Porque no me quiero levantar temprano, ya no quiero estar ahí, pues eso me lleva a ser desobediente y pues querer hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Pero pues aquí estamos para, obviamente, ponernos al servicio del Señor. Gracias por tu sinceridad, hermano. Bueno, pues estás hablando de mí, haz de cuenta, con la pereza, con la soberbia, con el querer hacer lo que yo quiero. Pues bueno, ¿a quién no nos pasa, no? Pero aquí estamos justo en el camino, ¿no? Dios nos dice, vámonos, adelante, se puede. Y bueno, llegamos a otro momento de la historia, ya en el Antiguo Testamento, donde justamente vamos a hablar del reino de Dios. Adelante, hermano. Pues sí, hermanos, o sea, he aquí algunas alusiones o acontecimientos al reino de Dios en el Antiguo Testamento. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.
¿Qué quiere decir esto? Es decir, que todo el pueblo tendrá una relación directa con Dios y una nación que lo ame. Quiere un pueblo diferente, atento a mantenerse puro de lo que no es digno de Dios. Y en la segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16, también nos dice: tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, tu trono estará firme eternamente. En este pasaje, la promesa de Yahvé a David es algo muy importante y privilegiado para ellos, porque nos damos cuenta de la confianza y que deposita en su pueblo y ese amor tan grande para que no se pierdan. En Isaías capítulo 9, versículos 5 a la 6, también nos dice: porque un niño ha nacido, un hijo se nos ha dado, el señorío reposará en su hombro y se llamará admirable consejero, Dios poderoso, siempre Padre, príncipe de la paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y para consolidarlo por la equidad y la justicia desde ahora y para siempre. En este pasaje, hermanos, el libro de Isaías nos anuncia el niño que va a salvar al mundo, y estamos hablando precisamente de nuestro amado Jesús. En Ezequiel capítulo 34, versículo 23 a la 24, también nos narra: yo suscitaré para ponérselo al frente un solo pastor, que las apacentará mi siervo David. Él las apacentará y será un pastor. Yo Yahvé seré su Dios y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo Yahvé he hablado. He aquí las palabras de Ezequiel. Es más claro: Yahvé, Dios Padre, nos da un pastor para guiarnos, para caminar y recto sin perdernos. Qué dichosos y afortunados somos, ¿verdad?, al conocer nuestro buen pastor, que nos ama tanto y nos acompaña siempre. Muchas gracias, hermano. Pues sí, efectivamente, interesantes pasos de la historia. Pero más que historia, podríamos comentar que son promesas. Promesas en la escritura, en la palabra de Dios. Dios desea una nación santa, un reino de sacerdotes, y se da. Dios promete un admirable consejero, el príncipe de la paz, el señorío de Dios, en fin, un cúmulo de promesas, y todas se dan, todas se cumplen. Así es, pero bueno, vamos a ver qué más sigue en esta parte de la historia con el anuncio del reino, hermano Noé. Adelante. Claro, el profeta Isaías, como vemos aquí, pues anuncia un reino espiritual y no material como se había venido esperando. Entonces, pues en San Mateo capítulo 4, versículo 17 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Es decir, ya está cerca, ya está aquí entre nosotros. Entonces no tenemos que esperar más, ya tenemos que empezar con esa conversión en nuestras vidas para poder estar en ese reino, hermano. Así es, así es. Conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Según Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 17. Y como bien lo comenta mi hermano, no es un reino material, es un reino espiritual al cual tenemos que buscar todos llegar, acceder, estar, permanecer, buscar. En fin, esa es la parte que nos toca a nosotros. Vamos a la siguiente parte de la historia, muy interesante, también del reino de Dios. Adelante, hermano. Pues sí, hermanos, precisamente este reino de Dios que anuncia, prepara, induce y denuncia el Divino Maestro es la iglesia. Y la iglesia que Cristo viene a fundar, comenzando desde echar las primeras semillas, y congregó a aquellos que habían aceptado en la antigua alianza y observaban sus preceptos en santa expectación por la plenitud de los tiempos. El Señor los tomó, los formó, los reunió y les dio la forma de institución al que llamamos iglesia, mediante la cual de Él le da las facultades necesarias para realizar ese fin. En todos, en cada uno de los llamados a formar parte de la iglesia, nosotros somos esa parte, no solo en aquel momento, hermanos, sino en todos los hombres y en todos los tiempos.
Pero en aquel tiempo de la historia del Antiguo Testamento sí también se realizaron 3 pasos importantes, que fue la elección, la promesa y la alianza. Voy a compartir estos 3 pasos en mi persona, hermanos. Mi llamado fue a través de una invitación y no fue una, fueron muchas para integrarme a escuela de pastoral. Pero no fue tan sencillo porque pasaron 3 años antes de ingresar al primer grado. Ya estando en la formación me di cuenta de que somos elegidos por Dios para nuestra salvación. Bendita invitación, porque me fui convirtiendo y Dios derramó en mí abundantes gracias. Me iba entregando poco a poco y el Señor, que es tan bueno, me iba moldeando, me iba preparando para poder dar un servicio. En ese momento comprendí que es una obligación servir por la extensión del reino de Dios para darle gloria y para nuestra salvación. Qué interesante esta parte de la historia, esta parte de las promesas, esto que va a suceder en esa iglesia inicial en el Antiguo Testamento, con la elección, con la promesa y con la alianza. Esto va para todos, hermanos. Todos somos elegidos, en todos viene una promesa. ¿Y cuál es tu alianza, hermano? ¿Qué alianza tienes tú con Dios? ¿A qué te comprometes? ¿Qué te comprometes a darle a Él, a regresarle de todo lo que recibes? Hermanos, tenemos que irnos a un corte. Se ha ido la primera parte de este programa. No se vayan, estamos reflexionando las parábolas del reino. Regresamos. Ser luz y sal, la aspiración de llegar a iluminar al mundo como obra de su fe y darle sabor por medio de su testimonio. Zagales del Buen Pastor. Continuamos. La
Pastoral. Reunir y servir. El equipo laico al servicio de la Pastoral Arquidiócesis de Toluca, conocida amorosamente como Escuela de Pastoral, te hace la cordial invitación a inscribirte al ciclo formativo lectivo 2025-2026 para conocer y aprender de nuestra religión católica durante este mes de agosto. Pregunta en tu parroquia al teléfono WhatsApp 7223 90 49 57 y por la página Facebook Programa Zagales del Buen Pastor Arquidiócesis de Toluca. Cristo y la Iglesia te esperan. La Escuela Pastoral es una institución de enseñanza que se dedica a impartir instrucción religiosa católica para obtener una formación integral de auténticos cristianos. Zagales del Buen Pastor. Continuamos, hermanos, en este su programa Zagales del Buen Pastor. Mi nombre es Gerardo García, reflexionando la lección número 3, las parábolas del reino. Antes de continuar con mis hermanos en esta reflexión, tenemos mensajes de la audiencia, así es que le agradecemos a Abigail Vázquez los saludos desde la parroquia de Nuestra Señora de la Merced en Villa Victoria. Una felicitación al Padre Reyes Baltasar González Díaz por sus 50 años de sacerdocio. Padre, que Dios le siga bendiciendo y que le siga guardando en este camino. Alejandro Hernández envía saludos, hermanos, les mandan muchos saludos. Rosalío Peralta, saludos desde la Capilla de la Natividad de María. Juana Nepomuceno, saludos desde San Jerónimo en Amanalco. Hermanita, gracias, es una asidua seguidora. Por la salud también pedimos, hermanos, nos unimos en oración por la salud de Hortensia Carrasco Acevedo, a quien van a operar justo el día de mañana. Hermana, que Dios la bendiga, que la cuide y pediremos por usted. Bueno, pues hermanos, continuamos. Las parábolas del reino. Pues son enseñanzas de Jesús que encontramos principalmente en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, que usan comparaciones con la vida cotidiana para describir el reino, la naturaleza del reino de Dios y su relación con las personas. La iglesia justamente es el medio para instaurar el reino de Dios en la tierra. Y bueno, pues podemos decir que nuestro Señor Jesucristo utilizaba esta manera de hablar, estas parábolas principalmente para revelar la verdad divina a los corazones receptivos, a los que quisieran recibir esa palabra de Dios y ocultarla a quienes tenían el corazón endurecido. Bueno, pues continuamos con esta lección y con la parte de la historia. Hermano Noé, adelante. Bueno, pues como tenemos el misterio y la historia, vamos a ver lo que es el misterio. El misterio es la acción de Dios dentro de la iglesia. En tanto la historia, pues es la respuesta del hombre de fe y entrega a él, es decir, su sí. Pero para ello, pues obviamente Jesús nos da una herramienta bien importante y que tenemos que tener presente todos los días, la oración del Padre Nuestro, y esta la encontramos en San Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Entonces esta oración nos enseña a pues ser agradecidos con Dios, a referirnos con Él correctamente, a cómo pedirle y que nos escuche y también escuchar a Él. Bueno, es lo que puedo compartir, hermano. Efectivamente, elemento divino y elemento humano, que es la historia. Y qué interesante la oración del Padre Nuestro, ya como lo comenta nuestro hermano, con esas características y también con la teología de que es la oración donde nosotros unidos podemos llamarle Padre, porque somos bautizados, porque estamos unidos con un mismo objetivo. Y bueno, también le pedimos que nos alimente, le pedimos que nos libre de todo mal. Qué interesante oración. También vemos en esta parte de la historia cómo está la presencia de Jesús. Nos trae toda la ayuda de Dios que necesitamos para marchar a la salvación. Y la misión de Jesús, que nos da ejemplo de cómo debemos proclamar el reino de Dios, ¿no? Un ejemplo, id, vayan y cuenten
y contad cómo los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen. En fin, así nosotros tenemos que proclamar el reino de Dios, los milagros que nosotros vemos. Y bueno, continuemos ahora sí con las parábolas con nuestro hermano Santiago. Adelante, hermano. Pues sí, hermanos, seguimos con las señales de Jesús en su vida pública, pero hay otra señal prodigiosa, es la expulsión de los demonios, y el mismo Jesús se encarga de hacer notar este acontecimiento, y esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 20, que nos dice: si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. El mismo Cristo es el que nos ha demostrado la incontrovertible, o sea, que no admite duda ni disputa de esta realidad del reino de los cielos aquí en la tierra. Y él empieza a instruir a su pueblo acerca de lo que es ese reino. Como lo dijo mi hermano Gerardo, o sea, son las parábolas, son enseñanzas que nos dan a nosotros para poder entender ese mensaje o para poderlo descifrar. Esta parábola de la cizaña lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 24 a la 30. Ahí nos habla de la mezcla del mal con el bien durante la existencia terrena del reino, pero también de la separación final. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos, con nuestras vidas, con este reino de Dios? ¿Somos egoístas? ¿Somos altaneros? ¿Somos autoritarios? ¿Por qué mejor no nos convertimos y nos acercamos a este reino de Dios para no llegar sufriendo al final de nuestras vidas? El grano de mostaza, otra parábola que lo encontramos también en Mateo, capítulo 13, versículo 31 a la 32. El reino tiene un principio de tamaño imperceptible, pero ha de crecer hasta que, abarcando toda la tierra, acoja a todos los hombres sin distinción. Así es, hermanos, así es nuestra fe con el Señor. O sea, como ese grano de mostaza tan chiquito, es tan pequeña, pero a medida que vamos conociendo a nuestro Señor Jesús, va creciendo, se va fortaleciendo, y con la invocación del Espíritu Santo podemos alcanzar una plenitud de entrega de amor con todos los hermanos que nos rodean. Pero hay otra parábola, la semilla germina sola, y esta lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 26 a la 27. Dice: el reino no está al cuidado de los hombres, sino de Dios, quien se ocupa de su nacimiento, su desarrollo y su fructificación o maduración. Dios es rico en misericordia, que nos ama tanto, que nos cuida desde la concepción. Él ya sabe qué va a hacer de nosotros y está atento de cada paso que damos, hasta nuestro crecimiento como cristianos. Abre tu corazón y deja entrar a Jesús en tu vida. Qué excelentes reflexiones, hermano, de estas parábolas. Estamos mezclados el bien con el mal. Y aquí la pregunta sería: ¿tú formas parte del bien? ¿Realmente lo eres, hermano que sirves, hermano que estás al servicio en parroquia, hermano que te acercas, que ya llevas algunos años en algún ministerio? ¿Eres realmente el bien o eres piedra de tropiezo y eres esa cizaña que habla mal de tus otros hermanos, que nada más te estás fijando si lo hace bien o mal el otro hermano? En fin, ¿de qué lado estamos, no? Y bueno, pues definitivamente esa parábola de la semilla de mostaza. Hermanos, tengamos fe. ¿Sabías, hermano que me escuchas, que esta es una virtud teologal que puedes pedir a Dios que la incremente junto con la esperanza y con la caridad? Estas virtudes tú puedes pedir, son regalos de Dios que tú puedes pedir que se incrementen. Pero continuemos porque hay más parábolas. Así es que, hermano, ¿nos puedes ayudar? Adelante. Bueno, también encontramos estas parábolas, el tesoro escondido y la perla preciosa, en Mateo capítulo 13, versículo del 44 al 46, en el cual nos dice que pues el reino de los cielos es como un tesoro escondido donde tenemos que buscarlo, que encontrarlo, que va a costar, pero al encontrarlo pues nos va a dar felicidad y nos va a dar alegría y pues vamos a tener muchas bendiciones en nuestras vidas. También hay otra parábola, hermano, que pues es la
red del pescador, y lo encontramos igual en Mateo capítulo 13, versículo del 47 al 48, donde pues nos dice que todos por igual estamos llamados a ser parte de ese reino, a esforzarnos. Todos estamos llamados, pero no todos vamos a entrar, entonces hay que esforzarse por entrar. Es correcto, hermano. Excelente reflexión. Y bueno, podemos ver que a través de estas parábolas podemos atraer a más hermanos, acrecentar el reino de Dios, como es la parábola del rey del pescador. Atraigamos a más hermanos. Y cuando hemos encontrado el tesoro, pues no lo queremos soltar. No lo soltemos. De hecho, ese es el gran consejo. Deja todo lo demás una vez que has encontrado la perla de gran valor y ese tesoro, pues ya no lo queremos dejar, que representa a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues, pero hay todavía más. Así es que vayamos con la octava, si no estoy mal. Adelante, hermano. Pues sí, hermano, seguimos con las parábolas del reino. Esta es el sembrador. Y esta lo podemos encontrar en Lucas capítulo 8, versículo 5 a la 15, ya que esta parábola también nos los enseñan aquí en la primera lección del primer grado, ¿verdad? El reino de Dios es acogido de manera diferente por los hombres, pero solo quienes abren su mente y su corazón a la palabra darán ocasión a que el reino se instale dentro de ellos y produzca ese fruto deseado por Dios. Qué difícil fue para mí abrir mi corazón a la palabra de Dios. Antes de conocerlo, aunque sabía la existencia de él, pero no lo admitía, hermanos. Mi preferencia eran las cosas mundanas, como muchos de los hombres los tenemos, los amigos, las fiestas y el deporte del fútbol era mi Dios. Ahí me preocupaba para estar antes que los demás, hermanos, tener un uniforme llamativo y querer ganar siempre, pero llegado el momento de la llamada de Dios, todo cambió para mí, y lo admito, no fue tan fácil. Y sí, hermanos, no es fácil para ingresar, a ese reino de Dios, pero es lo mejor que nos puede pasar. Pero retomando el tema, hermanos, sobre todo el reino de Dios se manifiesta en la persona misma de Jesús, quien siendo Dios quiso venir a servir, ya que solo mediante el servicio es posible que exista la comunidad eclesial. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 43 a la 45, nos enseña que nuestro Señor Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate para toda la humanidad. Es correcto. Es correcto. ¿Cómo ha venido nuestro Señor a mostrar que ante todo está el servicio? Que eso es lo que nos engrandece inclusive, y más si pones ese servicio en manos de Dios. No solo servir por servir, pero creo que tenías un comentario anexo. Adelante, hermano. Y sí, hermanos, y también seguimos con lo de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6 a la 8. Ahí nos enseña que su reinado de Jesús se ha establecido por siempre. Démosle gloria a Dios, hermanos, con nuestro servicio, entreguémonos con amor y con la obra de escuela de pastoral, ya que la obra no es de nosotros, es de Dios, y proclamemos todos sin distinción de que Jesús es nuestro Rey. Es correcto, hermano. Muy bien, pues muchísimas gracias, porque estamos entendiendo que a través de estas parábolas, que son ocho parábolas que nos llevan a través de esta parte de entender cómo se instaura el reino de Dios, de entender que nos tenemos que poner al servicio, de entender que si encuentras algo de gran valor, no lo sueltes, déjalo, que no tiene sentido o que solo tiene un sentido material, pero que te va a ganar para el reino espiritual. Eso es lo que tiene más valor. Y bueno, pues hermanos, qué interesante todo esto que estamos comentando sobre las parábolas, y que nos invitan justamente a que nos acerquemos a la iglesia, a que nos acerquemos a servir, a que nos profundicemos en la palabra de Dios. Esa es otra cosa también muy importante, que tenemos que
mencionar, que tenemos que trabajar, que tenemos que decir, proclamar, evangelizar la palabra de Dios. Definitivamente eso es algo que tenemos que hacer. Y ¿quieres comentar algo, hermano? Sí. Adelante. Pues sí, hermanos, seguimos con esta historia, ¿verdad? Cristo, Señor y Maestro nuestro, mediante su vida, pasión, muerte y resurrección, enriqueció a su iglesia y va cumpliendo su misión a través de los siglos, y en ella se va realizando el misterio de Dios como elemento divino y de los hombres como elemento humano, como lo dijo mi hermano Noé. En Cristo podemos observar 3 momentos que nos habla acerca de cómo es el reino en donde Él es el Rey. En Lucas capítulo 1, versículo 30 a la 33, nos anuncia el nacimiento de nuestro Salvador, y Jesús nos muestra su grandeza. Y nuestra Madre Santísima, la Virgen María, se hace presente en este pasaje. Y en este Evangelio de Lucas nos dice que Jesús reinará por los siglos y su reino no tendrá fin. Pero también en Juan capítulo 18, versículo 36 a la 37, encontramos con las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo de que se proclama una vez como Rey. Excelente, hermano. Muy bien, pues ya está más redondeado el asunto del servicio y ya mostrando la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nos tenemos que ir a un corte, no sin antes mencionar la cápsula de nuestros estatutos del equipo laico al servicio de la pastoral. Vamos a ver la número 2. ¿Qué es un equipo? Bueno, pues se dice que es un equipo aquel que, para expresar, pues, que sus miembros trabajan organizados en forma piramidal, conformando una estructura en la que cada uno tiene un cargo por desempeñar, tiene una responsabilidad que atender, una autoridad superior inmediata que lo guía, ya sea un clérigo o un laico, o ambos en conjunto. Es un grupo de miembros que labora bajo su dirección y cuidado, y todos al unísono, en busca de la realización de un objetivo en común. Ese es un equipo. Todos vamos hacia un mismo objetivo, respetando la autoridad, ayudándonos en las actividades, formándonos unos a otros. Eso es el equipo laico al servicio de la pastoral. Esto ha sido el estatuto número 2, hermanos. Tenemos que irnos a un corte. No te vayas. Estamos reflexionando las parábolas del reino. Regresamos. Ser luz y sal, la aspiración de llegar a iluminar al mundo como obra de su fe y darle sabor por medio de su testimonio. Zagales del Buen Pastor. Continuamos. escuela me ha forjado.
llamados de vocaciones y el equipo laico al servicio de la pastoral. Arquidiócesis de Toluca nos invita a conocer a Cristo y nuestra religión católica a niños y adolescentes de 7 a 12 años. Inscripciones abiertas todo el mes de agosto y septiembre. Pregunta en tu parroquia y el teléfono de WhatsApp 72 23 90 49 57. Cristo y la Iglesia nos esperan. ¡Sois la semilla! Testigos que voy a enviar. El amor de Cristo nos apremia, hasta que Cristo se forme en ustedes. Zagales del Buen Pastor. Regresamos. Continuamos, hermanos, en este su programa Zagales del Buen Pastor y estamos reflexionando la lección número 3, las parábolas del reino, que se ha puesto interesante y que nos invita al servicio. Antes de ir con mis hermanos, nos escribe Patricia Arzate, quien nos manda saludos desde la parroquia de Santa Ana. Edgar Sánchez, saludos y bendiciones a todos los que hacen esta labor de transmitir la obra apostólica. Gracias, hermano, que Dios te bendiga. David Arriaga, saludos desde la parroquia desde la preciosa sangre de Cristo en Villa Victoria, hermano. Desde allá te están escuchando. Araceli, a los dos. Araceli Somera Albarrán, saludos desde la parroquia de San Mateo en Mexicalcingo. Rosalinda Carvajal, saludos desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Gracias, hermana. Rosy Segundo, saludos desde Nuestra Señora de la Merced. Y Escuela de Pastoral de Mexicalcingo, saludos a todos los participantes. Gracias. Lupita Guadalupe Hernández, Lupita, muchísimas gracias. También es asidua al programa. Nos manda saludos a todos y gracias a los que participan en esta importante lección. María Guadalupe de la Riva, saludos desde la parroquia de Santa Rosa de Lima. Caro Lara, saludos a todos. Gracias, hermana. Miguel Rivera, saludos desde la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, Tecajic. Y María del Sol Cruz, saludos desde la Asunción de María en Cacalomacán. Qué interesante que nos ven, que nos saludan y nos escriben. Gracias, hermanos. Entonces el servicio es fundamental. Decíamos en las parábolas que nos invitan al final, las últimas citas que nos mencionó nuestro hermano Santiago, nos decía que el servicio es fundamental. Y nos vamos con una máxima en este momento, antes de proceder con mis hermanos. Como dijo la Madre Santa Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Ahí está. Tenemos que vivir para servir, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él vino a eso, a ponerse al servicio del mundo y dio su vida por nosotros. Hermano Noé, ¿qué te parece si cerramos la reflexión de la lección 8 con la última parte? Adelante. Claro. Bueno, como vemos, pues el pueblo de la antigua alianza es la primera etapa de la iglesia. La iglesia es el reino de Dios anunciado en el Antiguo Testamento. La iglesia realiza la elección, la promesa y la alianza. Es decir, hermano, no hay rompimiento. Hay seguridad de que es continuación, que hay continuidad. Bueno, es lo que puedo compartir. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, así cierra nuestra lección, indicándonos, haciendo ese recuerdo de por qué estamos viendo el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Por qué lo estamos viendo así? ¿Por qué estamos viendo ese anuncio del reino de Dios en el Antiguo Testamento? Y como lo dijo nuestro hermano, y como lo explicó en el primer segmento, la elección, la promesa y la alianza. Dejémonos guiar. Ese es el consejo de nuestro hermano Noé. Dejémonos guiar por lo que Dios nos pide. ¿Qué les parece si reflexionamos acerca de esta parábola de la cizaña, hermanos? Y te pregunto, hermano Santiago, para ti, ¿cómo ha sido este servir, este ponerte en servicio de Dios? ¿Tú te consideras cizaña o te consideras trigo? ¿Cuál sería tu testimonio hoy día? Adelante. Pues sí, hermano, Dios sabe que la tentación siempre es a menudo, más fuerte que nuestras buenas intenciones. Y es muy cierto, a cada momento de mi vida hago cosas que no debo de hacer. Y sí, también no puedo decir que soy trigo,
Para eso estoy en esta formación, también he sido cizañoso. Esa es una realidad y no lo puedo negar, porque en ocasiones pude resolver algo que está a mi alcance y no lo he hecho. Por eso digo que sí he sido cizañoso. Claro que el Señor me invita a hacer trigo, o sea, a través de esta formación, este caminar, o sea, lo puedo lograr y estando muy cerca del Señor, o sea, no puede ser tan sencillo, ¿verdad? Pero sí lo podemos lograr, o sea, estando en ese centro del Señor, ese reino de Dios, esa perla escondida, Él es el mismo, solamente es el que nos puede ayudar. Pero hay algo muy importante para mí, hermano, que he llegado a caer, pero gracias a Dios me he levantado inmediatamente, porque el Señor eso me ha enseñado a ser fuertes, o sea, si caigo, pues Él me va a perdonar y le pido perdón y me perdona, porque me acerco a través de la reconciliación, y entonces vuelvo a empezar. Pero sí, hermano, sí he sido cizañoso. Wow, gracias por tu sinceridad y por esa aportación, porque algo de lo que primero tenemos que hacer es reconocer. Porque si no reconocemos que nos equivocamos, por eso estamos como muchos hermanos dicen, pues es que ni siquiera tengo pecados. ¿Se imaginan qué grave es eso? Pero bueno, hermano Noé, ¿cómo te ha ido a ti en esta parte también de la cizaña? ¿Cuál sería entonces tu testimonio? ¿Qué nos puedes agregar? Adelante. Bueno, hermano, como humano he caído y no te digo que no. He cometido el error a veces de fijarme en lo que hacen los demás sin fijarme en lo que yo he hecho. Entonces es más fácil para mí, bueno, y para muchos hermanos, fijarse o fijarnos en lo que hace el hermanito, qué es lo que está haciendo, en qué está fallando, pero no me fijo en mi personalidad, en cómo puedo yo solucionar ese problema de crítica que tengo, porque es parte de ello. Entonces para ello hay que tener presente pues que la oración nos ayuda mucho en eso. Cuando nosotros hacemos oración, los males se alejan, el Señor pues hace su obra en nosotros y créeme, se olvida pues mirar al hermano, y en vez de mirar los defectos miramos cualidades que cuando somos cizañosos no vemos. No podemos ver. Qué interesante, hermano. Y bueno, podríamos redondear esta parte de la parábola de la cizaña y el trigo, que bueno, pues hemos aprendido a discernir entre lo bueno y lo malo, que no debemos juzgar, como lo comenta Noé, que no hablemos de los demás, por favor, es algo que se nos da muchísimo, criticar a los demás, no lo hagamos. Pero entonces, ¿qué tal si hablamos ahora de esa parábola de la perla perdida, del tesoro escondido? ¿Qué recomendaciones darías, hermano Santiago, a nuestros radioescuchas para encontrarlo, para encontrar esa perla y que se queden con él? Adelante. Pues sí, hermano, sí, realmente estamos hablando de esa perla y ese tesoro, estamos hablando del mismo Señor. Yo te puedo decir que si tú lo guardabas en tu corazón y lo has perdido, búscalo inmediato, lo más pronto posible, porque ahí está tu felicidad. Y estoy hablando precisamente de ese reino de Dios, pero te puedo hacer una invitación para que realmente estés dentro de este reino de Dios, si te has alejado, si te has perdido. Te invito a que busques al Santísimo, platica con Él y cuéntale tus necesidades. Pero también tenemos un arma muy importante que son las Sagradas Escrituras. Ahí podrás encontrar paz, hermano, ya que el mismo Jesús es el que habla contigo. No lo dejes esperando, solamente así podemos ser parte de este reino, y los que ya estuvimos y nos alejamos, pues retomemos ese rumbo y ese camino para estar con el Señor. Qué interesante. Noé, misma pregunta, ¿cómo podrías recomendarles algo a nuestros hermanos? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué instrumentos podemos utilizar para mantener esa perla escondida, ese tesoro, esa perla perdida y ese tesoro escondido? Claro, hermano, pues primeramente la oración, correcto, que es parte de nuestra vida y debe de ser primordial desde el amanecer, en todo momento. Obviamente frecuentar los sacramentos, especialmente el de la reconciliación y la comunión, que pues la comunión es el alimento de nuestra alma, ¿verdad?
y pues que no se nos olvide nuestro examen de conciencia diario. Es correcto, eso nos ayuda a tener mayor madurez en la fe, a hacer una conciencia justamente de qué hacemos bien, qué no estamos haciendo mal. Qué interesante eso que acabas de comentar, Noé, porque muchos no lo hacemos, pero al final del día podemos hacer una recapitulación de todo lo que hacemos en el día. ¿Qué hice mal? ¿Cuáles fueron las omisiones? Esa es otra cosa. ¿Cuántas veces no omitimos ayudar a alguien, rezar, hacer las cosas correctas? Eso también es un pecado al cual pedimos perdón cada domingo. Bueno, hermanos, pues se acerca casi el final de nuestra lección y le quisiera pedir a mis hermanos, que nos den un mensaje final con una moraleja de esto que han aprendido. Adelante, hermano Santiago. Pues sí, hermanos, antes que nada le doy gracias a Dios por su infinita misericordia, por darme la oportunidad de estar aquí en este programa de la radio anunciando su palabra. Pues sí, saludo, hermanos, a mis hermanos y hermanas de la zona 7 que nos hicieron el favor de escucharnos y acompañarnos. Pues sí, hermanos, te invito a que te acerques a este reino de Dios. Si no es posible en escuela de pastoral, hay muchos movimientos en nuestras parroquias en donde nos podemos acercar para poder conocer este reino de Dios. Qué interesante, hermano. Hermano Noé, igual un mensaje con alguna moraleja, algo que le pueda servir a nuestra audiencia. Adelante. Bueno, pues hermanos, pues quiero invitarlos a que se inscriban a este Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial. Busquen en su parroquia, pregunten a los hermanos, ahora sí que traigan la corbata amarilla, nos conocen así, ¿verdad? Exacto. No, créanme, no se van a arrepentir, van a encontrar ese reino, esa paz en este movimiento, y van a querer saber más de Dios cada vez. Entre más se adentren, más sed vamos a tener de Dios, hermano. Y pues saludos a nuestro padre Jorge Rosman y a nuestro padre Benjamín de la parroquia de Nuestra Señora de la Merced. Claro que sí, hermano, saludos a todos ellos. Y bueno, pues, ¿qué vimos entonces en nuestra lección? El pueblo de la antigua alianza es la primera etapa de la iglesia. La iglesia es el reino de Dios anunciado en el Antiguo Testamento. La iglesia realiza la elección, la promesa y la alianza. Ahí sucede eso. La iglesia como misterio es pues la aportación salvífica divina. La iglesia como historia es la humana aportación salvífica. Qué interesante. Y Cristo es el rey. La iglesia su esposa y los santos los hijos. ¿Qué les parece, hermano Santiago? ¿Nos ayudas con las reflexiones personales? Pues sí, hermano, con mucho gusto. Estas reflexiones personales, yo creo que se dice personal, es para todos. Yo puedo vivir la bella realidad de la iglesia en mi historia. Yo puedo contribuir a que el mundo se convierta en la iglesia. Yo puedo ayudar a Cristo a que mi hermano sea parte de su reino. Muchas gracias, hermano, que así lo hagamos. Hermano Noé, la resolución, ¿qué te parece? Adelante. Señor Jesús, mi Rey y Señor, quiero ser tu fiel vasallo en adelante, soldado valeroso en la conquista de tu reino. Muchas gracias, hermano. Seamos valientes, hermano. No tengamos miedo, hermano, que me escuchas. No tengamos miedo de llevar la palabra de Dios para conquistar el reino, para traer más hermanos a la obra de nuestro Dios. Hermanos, bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa, que por cierto, la lección siguiente no va a haber programa. Es la semana por los 75 años de la erección de nuestra diócesis, así es que habrá un programa especial. No te lo pierdas, va a estar súper interesante. Si no pudiste ver este programa en vivo, la repetición de nuestro programa es los miércoles a las 7 a.m., viernes 5 p.m. y sábado 2 p.m. Agradecemos la participación de nuestros hermanos Santiago y Noé. Muchas gracias, hermanos. Y agradecemos al padre Jorge Rosas, responsable de la Comisión de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Toluca, por esta oportunidad de evangelización. Y por supuesto a nuestros hermanos que están tras bambalinas, a Belém, a Cari, a Luis y a Inver. Muchísimas gracias. Los esperamos en la siguiente lección.
el cuerpo místico de Cristo. Somos equipo laico al servicio de la pastoral, que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo. Hasta pronto, luz y sal. La Escuela Pastoral es una institución de enseñanza que se dedica a impartir instrucción religiosa católica para obtener una formación integral de auténticos cristianos. Zagales del Buen Pastor. Si botanas ricas quieres probar, si botanas ricas